Burkina Faso se encuentra al sur del desierto del Sáhara y al norte de las selvas tropicales de África Occidental. Sus habitantes pertenecen a un sinfín de tribus que comparten una historia común. Una historia que comienza con la fundación del Imperio Mossi, que 500 años después conserva su antiguo esplendor, sus tradiciones y sus creencias en un país lleno de contrastes. Al norte se encuentra la capital espiritual de los musulmanes, la pequeña ciudad de Bani, con sus 7 mezquitas de adobe. Está consagrada al Islam, que llegó a Burkina Faso a través del desierto del Sáhara. Al sur se practica el animismo. Cada tribu vive de acuerdo a una compleja filosofía basada en el culto a los antepasados. Burkina Faso es la tierra de las aldeas fortificadas, de los santuarios y los fetiches. Aquí todo lo que ocurre tiene un porqué escrito en algún lugar del más allá. La muerte es una etapa más de la vida, la pobreza es una costumbre y el agua da la vida. Es un país habitado por pueblos de gran tradición cultural que manifiestan sus señas de identidad a través de la música. Burkina Faso obtuvo su independencia en 1960. Su nombre significa tierra de dignidad. La monarquía Mossi es una de las más poderosas de África. Su territorio abarca el centro del país y sus costumbres perduran desde hace más de 5 siglos. Cada año, coincidiendo con el final de las cosechas, cientos de personas se dirigen al Palacio de Kaya para ofrecer sus tributos al señor de estas tierras. Los representantes de las 52 aldeas de la comarca llenan los caminos vestidos con sus mejores galas y a bordo de sus mejores medios de transporte, que salvo en casos excepcionales, no van más allá de una vieja bicicleta. El lugar de reunión es este viejo edificio en el que reside el príncipe de Kaya, Naaba Zagre, el máximo representante de la etnia Mossi de la región. Durante días, los trabajadores del palacio han estado ultimando los detalles para que la recepción sea perfecta. Un elemento indispensable es la pólvora, que los armeros del príncipe elaboran de forma artesanal. Una vez quemada la madera, se tapa para que se consuma el oxígeno. De esta forma se elimina toda la humedad y se aumenta el poder calorífico del combustible. Las mujeres del harén, por su parte, se encargan de las tareas domésticas. La más importante del día de la fiesta de la cosecha es preparar el vestuario del príncipe. Hoy los trajes se confeccionan en las mejores sastrerías de París, pero en la antigüedad las esposas del príncipe hilaban el algodón y tejían las 2 túnicas,
una para los actos civiles y otra para los religiosos. Una vez preparado el carbón, se añade el salitre y el azufre y se mezcla en el mortero hasta que la pólvora está lista. Esta tarea, que ahora no es más que un pasatiempo, tuvo enorme importancia tiempo atrás, cuando los Mossi tenían que controlar a las tribus enemigas en las fronteras de sus territorios. La pólvora no es de gran calidad, pero las armas a las que está destinada tampoco son últimos modelos. Estas viejas escopetas han quedado convertidas en instrumentos para hacer ruido, puesto que ya no sirven para nada más. El papel de los fusileros ha quedado relegado al de anunciar la llegada del príncipe, ensordeciendo a la concurrencia con atronadoras salvas. Las cocinas del palacio están en la zona de las mujeres. Aquí se elabora el aceite de karité, un producto tradicional entre los Mossi que en los últimos años ha sido descubierto por la cosmética europea. Los prospectos de los pequeños tarros que se venden por internet afirman que el karité posee un sinfín de propiedades beneficiosas para la piel, pero esta parte del mundo tiene que satisfacer necesidades más primarias antes de prestar atención al envejecimiento cutáneo. Las nueces de karité son un alimento básico en la dieta de esta zona del país. Con ellas se elaboran nutritivas mantecas y un denso aceite con el que las cocineras fríen sus alimentos. Curiosamente, gracias al precio que ha adquirido el karité en su aplicación cosmética, las mujeres de uno de los países más pobres del mundo guisan con un producto que se paga a precio de oro en Europa. Cuando llega el gran día, la corte se viste de gala. No pueden faltar los músicos que acompañan al príncipe allá por donde vaya. Nahab Az-Zagre recibe a los visitantes sentado en su trono y escoltado por dos jóvenes, uno de los cuales porta el bastón de mando. Los jefes de las 52 aldeas rinden cuentas ante su señor. Los impuestos se pagan con un tanto por ciento de las cosechas, cabezas de ganado o telas de algodón. La mayoría de la población es descendiente de los granjeros que habitaban la región antes de la llegada de los Mossi. Son considerados plebeyos y reciben el nombre de Nyon Yose. En un escalón superior se encuentran los Nakomse, los descendientes de la nobleza Mossi. Son los encargados de la administración política y económica de las aldeas. Los herreros escultores forman una clase aparte. Antiguamente vivían en barrios separados y solo se casaban con miembros de su casta. Su trabajo consistía en fabricar armas, joyas, esculturas y máscaras rituales
por lo que contaban con el beneplácito de los gobernantes y eran vistos con temor y respeto por el resto de la población. Con las armas fabricadas en forjas como esta, las tropas Mosi sometieron a las tribus enemigas y fundaron la ciudad de Ouagadougou. En la actualidad, estos maestros artesanos siguen desempeñando un papel relevante en la sociedad. Ya no forjan armas, pero fabrican aperos de labranza y tallan figuras ceremoniales. Precedido por el estruendo de la pólvora, el príncipe y su séquito se dirigen a la explanada trasera del palacio, donde tiene lugar la audiencia con los grupos más numerosos. En el siglo XVI, Moro Nava fundó el reino Mosi. Desde entonces y hasta el siglo XIX, dominaron un extenso territorio gracias a su poderío militar y a los enlaces matrimoniales entre los nobles y las hijas de los jefes tribales. Cuando los franceses colonizaron la región del Alto Volta, los Mosi fueron empleados como mano de obra en las plantaciones de Costa de Marfil. Tras la independencia, un miembro de esta etnia fue elegido el primer presidente de Burkina Faso y la monarquía recuperó su poder sobre la población. El reino está dividido en 5 distritos. El más importante es el de Ouagadougou, donde 37 generaciones de reyes Mosi han ocupado el trono de forma ininterrumpida. La monarquía sigue conservando muchos privilegios tradicionales. Además, el voto del rey es decisivo en las elecciones, puesto que vincula a todos los Mosi, que son la etnia más numerosa del país. Fuera del palacio, los Nyonjose aguardan la visita del príncipe. La sociedad Mosi es muy heterogénea. Los gobernantes descienden de los caballeros que fundaron el reino, pero el pueblo está formado por diferentes etnias como la Dogon, la Kuruma o la Gurmanché, agrupadas bajo el apelativo Tengabibisi o hijos de la tierra. Cuando Naabazagre hace su aparición, comienza el último acto de las celebraciones. Los plebeyos bailan ante sus soberanos. Reviven una escena que se repite desde hace más de 5 siglos, confirmando que esta antigua monarquía africana sigue siendo muy poderosa. Durante un par de días, los alrededores del palacio se convierten en un mercado en el que se reúnen gentes procedentes de las 52 aldeas de Kaya. En los centenares de pequeños puestos se compran y se venden todos los productos de la región. Las familias aprovechan para reencontrarse con las viejas amistades y para concertar los matrimonios que tendrán lugar durante el próximo año. Pero la escasez de mercancías pone de manifiesto que la pompa y el poderío de la nobleza Mosi esconden una realidad muy diferente, en la que escapar del hambre y la miseria es la principal ocupación de la gente.
Fuera del reino Mosi, la vida de las diferentes tribus que habitan Burkina Faso ha estado siempre marcada por sus relaciones con la etnia dominante. Al sur, cerca de la frontera de Ghana, se encuentra el territorio Kassena. Se trata de uno de los grupos étnicos más desarrollados del país, hasta el punto de que la mayoría de la población sabe leer y escribir. Las viviendas Kassena son verdaderas obras de arte, tanto por su diseño como por la decoración de sus paredes. Son construcciones formadas por varias casas de barro adornadas con figuras geométricas. Cada dibujo tiene un significado: símbolos clánicos, fetiches, amuletos para la buena suerte. El interior es tan pulcro y bien organizado como el exterior, y se emplea para guardar las pocas pertenencias de la familia. La estancia principal podría entenderse como la cocina, pero es más bien una despensa en la que se almacena el grano, debidamente guardado en vasijas de barro para que se conserve seco y alejado de los insectos. Desde los tejados, cuyas superficies planas son perfectas para secar el grano, podemos apreciar cómo el orden y el sentido estético de los Kassena se extiende hasta el último rincón de la aldea. Las encargadas del curioso diseño de estas casas de exposición son las mujeres, que reparan y decoran cada año las paredes más deterioradas. Pero la decoración es solo la última fase de una labor constante de conservación. En primer lugar, se aplica una gruesa capa de un engrudo elaborado con excrementos de vaca y legumbres machacadas que impermeabiliza las viviendas y las aísla del calor. Los dibujos se realizan con carbón triturado que se prepara mientras se elabora una especie de barniz hecho a base de vegetales cocidos. Cuando la primera capa está seca, se aplica una segunda elaborada a base de arcilla naranja, que confiere a las aldeas su color característico. Desde hace algunos años, estas viviendas se han convertido en un próspero negocio. Aldeas como Zeko, Tangasoko o Bonku se han hecho famosas gracias a los dibujos de estas grafiteras tribales y atraen a numerosos turistas y viajeros. La sociedad Kassena no está estratificada ni social ni políticamente. Las decisiones que afectan a la comunidad se adoptan por un consejo de ancianos formado por los más viejos del pueblo. La sabiduría y la experiencia son los bienes más apreciados. Esta danza expresa al son de tambores y silbatos el ciclo de la vida. Los ancianos bailan y los jóvenes imitan sus movimientos, simbolizando la importancia de seguir los pasos de los expertos. Los jóvenes van aprendiendo y van tomando sus propias decisiones. Los viejos se resisten a hacerse a un lado. Sus armas son el conocimiento y la experiencia. Los jóvenes poseen la fuerza, pero solo con el consejo de los ancianos podrán alcanzar sabiduría para gobernar la comunidad.
Otra curiosa costumbre es el primer capítulo de las bodas, que consiste en raptar a la novia. Los matrimonios son convenidos entre ambas familias, pero en el caso de los Casena, la tradición aporta un toque de romanticismo y aventura al futuro enlace. Una amiga de la novia será la encargada de tender la trampa, sacando de la aldea a la futura esposa con cualquier excusa. En el camino aguardan los amigos del novio, que se abalanzan sobre ella y la llevan hasta la que será su nueva vivienda conyugal. Unos días después, se celebrará el enlace. La historia de los Casena es una sucesión de luchas territoriales con las tribus vecinas. Según la leyenda, esta tribu desciende de 3 hermanos que fundaron la ciudad de Naboro, la actual Nabrongo, situada al norte de Ghana. Uno de ellos aprendió a construir casas, otro se dedicó a la caza, y con las lanzas fabricadas por los herreros, venció a los peligrosos animales del bosque. El tercero se convirtió en agricultor y cultivó los campos para dar de comer a su pueblo. En la actualidad, la caza y la agricultura siguen siendo actividades fundamentales para la economía casena. Los tambores anuncian una mala noticia. Un anciano cazador ha muerto. Toda la comunidad está llamada a celebrar los funerales. La muerte de un anciano significa la desaparición de un depositario de la sabiduría. Todos los jóvenes se muestran muy afectados. Entre los Casena, la caza es algo más que la búsqueda de alimento. Es una forma de adquirir conocimientos sobre el bosque y la naturaleza. El juglar canta las hazañas del viejo cazador. Recuerda que los muertos alcanzan tanto poder en el más allá como el que tuvieron en vida. Y que cuando muere un hombre poderoso, nace un espíritu poderoso. Al ritmo de los tambores, los presentes rivalizan en muestras de dolor, bailando frenéticamente. El muerto será enterrado con el último rayo de sol. Desde ese momento tendrá un lugar en el panteón familiar y se convertirá en un espíritu capaz de interceder por los suyos ante el Dios creador. A medida que avanzamos hacia el norte del país, los bosques van desapareciendo para dar paso a grandes extensiones cubiertas de arbustos y praderas. El desierto del Sáhara se intuye en la sequedad del clima, en el calor, en la arena que arrastra el viento y en las costumbres de sus habitantes. Cuanto más nos acercamos a las fronteras septentrionales, más evidente resulta la influencia del Islam. Las pistas de arena desaparecen en el horizonte, envueltas en el harmatán, el polvo en suspensión que el viento transporta desde el Sáhara.
Cerca de la ciudad de Bani encontramos una fábrica de adobes. De sol a sol, los trabajadores mezclan el barro con la paja para elaborar de forma artesanal miles de ladrillos rectangulares idénticos a los que se emplearon para construir las joyas arquitectónicas más apreciadas del país. El Islam penetró en Burkina Faso a través del desierto del Sáhara a principios del siglo XI. La ciudad de Bani se convirtió en la capital espiritual. Años más tarde, un santón local tuvo una revelación y regresó de su peregrinación a la Meca convencido de ser un nuevo profeta de Alá y con el encargo de construir las 7 mezquitas de la ciudad. Sus fachadas están adornadas con figuras de forma humana y están orientadas hacia la gran mezquita central, no hacia la Meca, como es preceptivo. Estos motivos convierten a las 7 mezquitas de Bani en un conjunto único en el mundo islámico. Tras los muros de la gran mezquita central se encuentra la escuela coránica local, donde los niños aprenden a leer con estas tablillas de madera que recogen las sagradas escrituras del Corán. La escuela es tan precaria que por carecer carece hasta de paredes. No hay horarios ni grados y no admite niñas. Lo único que estudiarán estos pequeños en su vida es religión islámica. Más al norte se encuentran los campamentos de los pueblos del Sahel. Son tribus nómadas que se desplazaban con sus rebaños por un extenso territorio. Su tradicional modo de vida cambió radicalmente cuando Níger, Mali y Burkina Faso establecieron sus fronteras. Los límites políticos acabaron con la trashumancia. Los ganaderos se vieron obligados a cultivar el terreno y a establecer campamentos estables en los que almacenar el grano de sus exiguas cosechas. La ciudad de Dori tiene un mercado que es el más importante de la región. Es la Puerta del Desierto, la primera de una serie de ciudades míticas como Agadez, Tombouctou, Tamanrasset o Ouarzazate. El norte de Burkina Faso se asoma al desierto del Sáhara, un inmenso espacio vacío que, sin embargo, ha sido siempre una importante vía de comunicación por la que las caravanas de camellos han transportado bienes, culturas, religiones y leyendas. Y de todas las leyendas, la más fascinante es la de los hombres azules del desierto. En cualquier forja de la ciudad puede encontrarse un hombre que luce orgulloso un turbante de color índigo y que dice conocer el secreto de la fabricación de las tacubas y los telek, las famosas espadas y dagas de los tuareg. La región septentrional de Burkina Faso está habitada por gentes que afirman ser descendientes de aquellos tuareg, que si bien eran de raza blanca, fueron mezclándose con mujeres de tribus subsaharianas.
Sin embargo, resulta más probable que los ganaderos que habitan las tierras más pobres de uno de los países más pobres del mundo pertenezcan a alguna de las muchas tribus que rindieron vasallaje a los tuareg. Las leyendas hablan de hombres libres y poderosos, pero la historia de los tuareg a lo largo del siglo XX es una historia triste, de derrotas, matanzas y persecuciones. Hoy, los descendientes de los tuareg viven en campamentos miserables, sin territorios ni riquezas. A lomos de sus camellos, lo único que pueden hacer es huir del hambre. Otros grupos, como los Bela, eran esclavos de los tuareg. Por influencia de sus amos, los Bela aprendieron la lengua tamayek y se convirtieron al Islam. En los años 60 del siglo XX, las antiguas colonias francesas alcanzaron la independencia y crearon las fronteras. Los tuareg quedaron convertidos en minorías dentro de Libia, Argelia, Mali, Níger y Burkina Faso, y su poder desapareció. Los Bela adoptaron la apariencia de sus antiguos amos. Se convirtieron en tuareg, luciendo orgullosos los turbantes azul índigo y bailando al son de las vihuelas y los tambores, músicas procedentes del otro lado del Sáhara. Burkina Faso solo ocupa puestos destacados en las listas de los países más pobres del mundo. La falta de inversiones, la escasez y el abandono están presentes junto a cualquiera de las pistas de arena que atraviesan el país. Pero en el subsuelo hay materias primas de gran valor, como el oro, cuya explotación es en buena medida una actividad clandestina. Las minas agotadas quedan abiertas y abandonadas, permitiendo a algunos buscadores recorrer sus galerías en busca de pequeñas cantidades de polvo de oro. Lo mismo ocurre en las cercanías de algunos ríos en la zona suroriental del país, donde las aguas arrastran minúsculas cantidades del valioso mineral. Hombres, mujeres y niños escarban en el barro tamizando toneladas de estéril tierra roja para obtener ínfimas cantidades de oro que luego venden a los tratantes. En la colina del oro, muchas mujeres de la etnia Lobi pasan el día colando arena. Es una actividad prohibida por las autoridades que cada año cuesta la vida a muchas buscadoras que mueren sepultadas por derrumbamientos de terreno. Pero es el único medio de vida de estas mujeres que casi nunca tienen suerte. Después de horas de duro trabajo, el fondo de los baldes solo brilla en algunas ocasiones, y cuando lo hace, el tesoro encontrado es casi invisible. A la sombra de este árbol se celebra una vez a la semana un pequeño mercado en el que unos cuantos tratantes pagan el oro a precios ridículos. En la mayoría de los casos,
Las buscadoras son viudas con hijos a su cargo que no tienen ninguna formación. Se trata de una moderna forma de esclavitud. Los comerciantes que las estafan a diario son a su vez esclavos de otras redes más poderosas que esquilman la riqueza del país y abusan de sus habitantes. Es un círculo vicioso del que nadie escapa jamás. Esta danza senufo recuerda otra forma de esclavitud. Las mujeres bailan reproduciendo las largas cuerdas de esclavos que los tratantes vendían a los traficantes europeos. El suroeste de Burkina Faso es el de mayor variedad étnica. Pueblos como el Senufo, el Bobo o el Lobi se instalaron en estos territorios huyendo del empuje Moxi, pero tuvieron que enfrentarse a una amenaza mucho peor: los traficantes de esclavos. De esta región salieron más de 20 millones de seres humanos con destino a las plantaciones del Nuevo Mundo. Un drama que aún pervive en la memoria colectiva. Esta imagen representa a Agnoville, la mujer bruja cuya magia hizo posible que el pueblo Lobi se instalara en estas tierras. Se encuentra en una casa situada a pocos kilómetros de la frontera de Costa de Marfil y se conoce como la Cueva del Genio. Con el paso del tiempo se ha convertido en un museo de lo mágico. Aquí pueden encontrarse cientos de fetiches y todo tipo de objetos revestidos de poder espiritual. La leyenda cuenta que Agnoville protegió a los Lobi en su lucha contra otras tribus y expulsó de estas tierras a los tratantes de esclavos. Cierto es que miles de jóvenes Lobi fueron arrancados de sus casas y esclavizados. Y en cuanto a las luchas contra otros pueblos, la historia de Burkina Faso es una sucesión de guerras tribales que ha situado a cada etnia en el territorio que ocupa. Pero estas realidades no restan poder a la legendaria bruja, porque la memoria de los más ancianos no recuerda las derrotas. La fuerza de la magia de este santuario es muy poderosa y se ha convertido en el centro espiritual de la cultura Lobi y en el destino final de largas peregrinaciones. Hombres, mujeres y niños aguardan su turno para ser recibidos por el adivino. Hijo y nieto de adivinos, su poder y fama se extiende más allá de las fronteras del país Lobi. Todos los males están originados en el más allá y solo pueden curarse deshaciendo los hechizos y conjurando las fuerzas malignas. Con ayuda de los poderosos fetiches de la Cueva del Genio, el adivino encuentra rápidamente la solución mágica para los males del consultante. Los Lobi se instalaron en sus actuales territorios en el siglo XVIII, cuando emigraron hacia el norte empujados por tribus más poderosas.
habitan un territorio dividido entre Ghana, Costa de Marfil y Burkina Faso. Las aldeas están formadas por varias viviendas familiares, llamadas sucalas, construidas junto a pozos de agua potable. Alrededor están los terrenos donde las mujeres se encargan del cultivo del mijo, el sorgo y el maíz. Todas las casas poseen un altar con los fetiches familiares, y en cualquier rincón de la vivienda pueden verse elementos mágicos y amuletos. Cada pequeña aldea tiene un jefe religioso que se encarga de conducir a sus habitantes por el camino del Bur, toda una filosofía destinada a alcanzar el paraíso en el más allá. Consiste en una serie de ritos que marcan las diferentes etapas de la vida y que comienzan con el rapado de la cabeza, símbolo de que el iniciado queda desposeído de su identidad anterior. El jefe espiritual recoge los fetiches familiares de los iniciados y los lleva al lugar de la ceremonia. El Bur se considera un viaje. Por ese motivo, los rituales se llevan a cabo en los caminos, donde se excava un agujero que será consagrado como un altar. En él se recogerán los cabellos de los iniciados y los fetiches. A continuación se procede al sacrificio de tantas gallinas como iniciados participan en el rito. Es uno de los momentos más importantes. El oficiante vierte sangre sobre los elementos mágicos y arroja los animales al camino para interpretar sus estertores. Tradicionalmente, los iniciados deben ser de la misma edad, pero la realidad económica también impone sus condiciones en el terreno espiritual. Los jóvenes emigran a las ciudades en busca de trabajo y solo algunos de ellos regresan para proseguir el camino del Bur. Los rituales de iniciación son una costumbre en muchas sociedades africanas. Consisten en diferentes ceremonias de profundo significado espiritual que suponen la incorporación de los jóvenes al mundo de los adultos, con los derechos y las obligaciones que ello conlleva. La ceremonia continúa en el interior de la casa con la bendición del altar familiar. Para ello es necesario derramar otro poco de sangre sobre los fetiches para que los espíritus concedan buena salud, descendencia y alimento a los iniciados. Ante estos altares se celebran varias ceremonias al año, coincidiendo con los ciclos de la cosecha, en los alumbramientos y en las bodas. Pero las más importantes tienen lugar con motivo de la iniciación de los jóvenes. Con la sangre derramada, la arena extraída del agujero del camino, ceniza y caolín, se elaboran las pinturas rituales con las que se adornará el cuerpo de los iniciados. Cada clan desciende de un espíritu al que se considera el líder de la comunidad. Este espíritu dicta sus normas a través del jefe religioso.
Por ese motivo, las ceremonias pueden variar de una aldea a otra, pero su significado religioso es el mismo para todos los Lobi. Los iniciados salen de la vivienda y se reúnen con el resto de la comunidad, que se dispone a celebrar el acontecimiento. A partir de este momento, todo el pueblo participa de la fiesta. El primer acto después del ritual es la presentación ante la comunidad. Los familiares y los vecinos les dan la bienvenida y les entregan cauris, que antiguamente se usaban como moneda en buena parte de África Occidental y aún conservan su valor ritual. Mientras tanto, los oficiantes concluyen la preparación del nuevo altar del camino con la ofrenda de alimentos para los espíritus. El pueblo Lobi se considera expulsado del jardín del Edén a causa de la maldad de los primeros hombres. El retorno a ese jardín solo puede lograrse con ayuda de los espíritus a través de los preceptos del Bur. Antes de la puesta de sol, los iniciados cierran el altar con una sencilla ceremonia en la que sacan los fetiches y tapan el agujero, que queda convertido en un lugar mágico. Otros lugares sagrados son las tumbas familiares, que solo los enterradores pueden abrir. Los disparos anuncian que una mujer de la comunidad ha fallecido. Las noticias en África se propagan con una velocidad asombrosa. Poco tiempo después del anuncio, cientos de personas se reúnen para despedir a la fallecida. Según el sexo, la edad y la posición social del muerto, el Bur establece una serie de preceptos a seguir. En este caso se trata de una mujer sin hijos. Su familia ha dispuesto el cadáver, rodeado con todas las pertenencias que tuvo en vida, para que todos los miembros de la comunidad puedan despedirse con muestras de dolor o con cánticos y bailes. Para los Lobi, la muerte es el final del camino del Bur. Los vivos animan al muerto con sus cánticos y las ancianas se despiden con sabios consejos que ayudarán a la fallecida en su viaje al mundo de los espíritus.